Hola aprendices, ¿cómo están? Bueno, siguiendo con nuestro ciclo de conocimiento, hoy les hablaré de las técnicas de emplatado. Son unas técnicas en las cuales empezaremos a mirar parte de la historia hasta los emplatados de hoy en día. Espero que les guste y que sea de fácil entendimiento para todos. Bueno, si hablamos de la historia, hablamos de los tiempos de Apicius. Apicius pues era uno de los 7 cocineros legendarios de la antigua Grecia. Apicius pues tiene un libro de la cocina, por eso fue uno de los 7 legendarios conocidos. Y pues si hablamos de esa parte de la historia, él presentaba los platos en grandes vajillas de forma sencilla, como los buffets de hoy en día. Después llegamos a la época de Brian Savarin y Anthony Carmel, también de la cocina francesa. Habían unos montajes muy dignos de banquetes imperiales, muy arquitectónicos, con buenas piezas de pastelería, de caza, detallado de frutas y verduras. Se siguió manteniendo el sistema buffet en la mesa, ya que era muy sencillo porque los comensales se servían y armaban sus propios platos. Pero pues todo no fue así. Posteriormente, las técnicas de emplatado que existen hoy en día pues no son las mismas que las que existían en la Grecia antigua o en la Francia de 1800. Entonces ha ido modificándose al transcurso del tiempo. De hecho, cuando llegó Griamont de la Reynière, él impuso pues la costumbre de servir la comida plato a plato. ¿Qué es esa costumbre? Lo que conocemos como el servicio americano. Esta persona, Griamont, pues fue la primera persona que introdujo la palabra gastronomía. Fue el primer crítico gastronómico. Eso le trajo pues muchas repercusiones, ya que incluso tuvo que fingir su muerte, porque pues los buscaban, porque muchos chefs perdieron la cabeza y la cordura cuando llegó este primer crítico gastronómico que existió. Bueno, la modificación de la cocina o de las comidas pues no existían. Normalmente pues después de los buffets empezaron los servicios clásicos, que incluso en algunos lugares todavía los conocemos. Entonces, ¿cuáles eran los servicios clásicos antes del servicio americano? El servicio a la rusa o de gueridones, el francés y el servicio inglés. Ya les voy a mostrar unos videos con respecto a cada uno de los servicios. Pues igual en los videos aparecen los servicios sencillos, porque como ustedes conocen, estos servicios también tienen sus variantes. Entonces está el francés ABC, el inglés ABC, el servicio querido ruso AB. Entonces tiene unas ligeras modificaciones del A, el B y el C. Entonces el que le vamos a dar el sencillo. Entonces abrimos este video de la comida del servicio francés. Servicio a la francesa. El servicio a la francesa suele presentar los platos montados en plaqués o fuentes de una manera muy sofisticada, y generalmente son ofrecidos al cliente por la izquierda y son servidos por el mismo comensal. Este es un tipo de servicio utilizado en grandes comidas o banquetes en los que casi siempre se sirve un menú idéntico para todos los comensales. Al igual que en el servicio a la inglesa, el mise en place, puesta a punto de las mesas para banquetes, incluye todos los cubiertos que el cliente necesita para el consumo de la entrada, del plato principal y del postre, de acuerdo al menú elegido.
Asimismo, la comida se arma en fuentes desde la cocina, pero en este caso son los clientes los que se sirven utilizando una tenaza que se trata de un tenedor y una cuchara grande. Las etapas de este servicio son las siguientes. 1. Entregar un plato vacío y limpio a cada cliente para entradas y postres, o sea, platos pequeños. La entrega del plato se realiza por la derecha del cliente. 2. Retirar las fuentes de comida en la cocina. Si la comida es fría, el mesero coloca la fuente en su mano izquierda. Si la comida es caliente, el mesero utiliza un paño de servicio para colocarlo entre la fuente caliente y su mano izquierda para evitar las quemaduras. 3. El mesero coloca una pinza en la fuente y se acerca al cliente por el lado izquierdo de este. 4. El mesero baja la fuente de tal forma que ésta quede al nivel del plato del cliente. 5. El cliente toma la tenaza para servirse. Las ventajas de este tipo de servicio son: para los cocineros, el trabajo de armar la comida en fuentes es mucho más fácil y rápido que armar la comida en platos. La comida caliente no se enfría tan rápido en fuentes, ya que todas las porciones juntas mantienen la temperatura. Pero también hay desventajas, principalmente que el cliente se sirve a gusto, lo cual en ocasiones pudiera provocar problemas al calcular la cantidad de comida que se requiere. Bueno, entonces, como les decía, anteriormente se servía, pues utilizar el servicio francés. Igual algunos negocios aún lo usan. Es bastante complicado, como vieron en el video, complicado en el sentido de los costos, porque es muy complicado saber qué tanto se echa un cliente, y posteriormente pues para sacar el valor del plato es muy pues es indispensable, o sea, saber bien cuánto comió el cliente. Terminemos el servicio a la inglesa. También pueden ver este video. El servicio a la inglesa. Otro tipo de servicio de restaurante es el servicio a la inglesa. En este tipo de servicio, la comida se ofrece al cliente sobre una fuente y se sirve por su izquierda ayudándose de pinzas. En el servicio a la inglesa, el plato debe ser montado con gusto y cuidado, con el ingrediente principal frente al cliente y el acompañamiento al lado superior. Esta es una técnica muy usada en banquetes en los que el menú es igual para todos los comensales. La puesta a punto de las mesas para banquetes incluye todos los cubiertos que el cliente necesita para el consumo de la entrada, del plato principal y del postre. En este tipo de servicio, la comida se arma en fuentes desde la cocina, no en cada plato. Este tipo de servicios consta de las siguientes etapas: entregar un plato vacío y limpio a cada cliente para entradas y postres, platos pequeños. La entrega del plato se realiza por la derecha del cliente. Las fuentes de la comida se las retira de la cocina. Si se trata de comida fría, el mesero debe colocar la fuente en su mano izquierda. Pero si la comida es caliente, el mesero utilizará un paño de servicio para colocarlo entre la fuente caliente y su mano izquierda para evitar quemaduras. Las ventajas del servicio a la inglesa son: el cliente come a gusto. El cliente puede elegir la porción, ya que el mesero o la mesera es quien sirve las porciones en cada plato, y el cliente puede ver y puede decidir cuánto es suficiente. Para los cocineros, el trabajo de armar la comida en fuentes es mucho más fácil que armar la comida en platos. La comida caliente no se enfría tan rápido en fuentes, ya que todas las porciones juntas mantienen la temperatura. El cliente se siente cómodo, ya que no tiene que tocar los alimentos con las tenazas. Es un servicio agradable a la vista por la técnica desarrollada y por la comunicación que llega a establecerse entre el mesero y el cliente.
Entre las desventajas podemos contar la necesidad de contratar personal bien capacitado en esta técnica de servicio. Bueno, entonces el servicio inglés, a diferencia del francés, el mesero sirve la comida y el cliente pues también dispone de las presas que él de pronto desee y la cantidad. Recuerdo que años atrás, cuando trabajaba como gerente de alimentos y bebidas en un club, nosotros teníamos ese servicio. Entonces me acuerdo del señor Marco, del señor Guillermo, que eran pues los capitanes, y pues están muy pendientes de sus meseros con ese tipo de servicio. Se servía al inglés y también servía a la rusa. Entonces vamos a ver el servicio a la rusa, donde los platos pues no son completamente terminados y se terminan en la mesa. Servicio Guéridon. Hay otro tipo de servicio por demás sofisticado y utilizado en los restaurantes de lujo o gourmet. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué este tipo de restaurantes utilizan este servicio? Pues lo usan para resaltar la atención y las habilidades de su personal, pues hay que recalcar que quienes ofrecen este tipo de servicios son personas sumamente hábiles, se diría que casi malabaristas. En el servicio Guéridon, cuyo nombre se deriva del guéridon, una mesa de servicio móvil o carrito en el cual la comida puede trincharse, cortarse en filetes, flamearse, etc. Y donde los alimentos son montados en porciones sazonadas o preparadas frente al cliente. El plato montado se sirve por la derecha. En el servicio de Guéridon, este vehículo se traslada de una mesa a otra. Por lo tanto, hay un Guéridon para 3 o 4 mesas máximo. Pero, ¿para qué sirve? Para preparar los alimentos frente al cliente y al gusto del cliente. Terminar una preparación culinaria frente al cliente. Colocar las bandejas de servicio para la entrega de los platos a los clientes. Trinchar aves. Preparar pescados. Algunos restaurantes presentan las aves y los pescados ya cocinados para terminar de sazonarlos frente a los comensales. En este tipo de servicios, las etapas son las siguientes. 1. Marcar los puestos de los clientes con cubiertos acordes a lo que se les va a servir. Cubiertos de entrada, cubiertos para el pescado, cubiertos para la carne y cubiertos para el postre. 2. Colocar la fuente de alimentos para trinchar, flambear, servir los platos y las salseras en el guéridon de servicio, el cual se ubicará cerca de la mesa a servir. 3. Una vez que todos los alimentos estén listos para consumir, los meseros entregarán los platos a todos los clientes de una sola vez. Esta operación se hace con las manos, sin usar la bandeja. ¿Cuáles son las virtudes del servicio Guéridon? Es un servicio elegante. Los meseros prestan mucha atención a los detalles del servicio. La producción gastronómica y el servicio se adaptan a las necesidades de los clientes. Pero, como en todo, existen desventajas. Es un servicio complejo que requiere personal muy bien capacitado. Se requiere mucho personal en la cocina y en el comedor. Es un servicio un poco lento. No es un servicio adecuado para banquetes. En este servicio es importante que el mesero cuente con los equipos necesarios, pues de eso y de su habilidad depende el éxito de este sofisticado sistema de servir alimentos. Bueno, y entonces vamos a ver el último servicio, que es el americano, que aquí normalmente casi el 90% de los negocios lo usan porque es muy sencillo y económico.
El servicio americano. En el servicio a la mesa existen diferentes estilos. Uno de ellos es el servicio americano. Este consiste en un servicio desempeñado por mesero con platos y entremeses servidos en la cocina según las órdenes individuales que se les entregó en las comandas. En el servicio americano, los platos se disponen y trasladan en bandejas hasta la mesa. Los platos y bebidas son servidos y retirados por la derecha, salvo que le moleste al cliente, pero hay que tomar en cuenta que estos procedimientos ayudan a facilitar el servicio. Este tipo de servicio se utiliza en los restaurantes que ofrecen una carta o menú. Cada uno de los clientes puede elegir los platos de las diferentes gamas de productos, entradas, platos principales, postres, etc. Por lo tanto, los cocineros arman la comida en platos individuales. Este tipo de servicios consta de las siguientes etapas: marcar los puestos de los clientes con cubiertos acordes a los platos solicitados, cubiertos de entrada, cubiertos para el pescado, cubiertos para la carne y cubiertos para el postre. Previo a servir los alimentos, se debe colocar la bandeja con todos los platos en la mesa de apoyo, la más cercana a la mesa que va a servir. Se entregan los platos a todos los clientes de una misma mesa. Esta operación se hace con las manos sin usar la bandeja. Entre las ventajas de este tipo de servicio podemos mencionar que la presentación en cada plato es óptima. El servicio es muy elegante. Cada receta tiene su adorno específico. Pero también existe una desventaja, y esta es que la presentación de cada plato requiere mucho tiempo y mucho personal en la cocina. Bueno, muchachos, como lo pudieron ver, existían los tres servicios clásicos, o sea, francés, inglés y ruso, y a partir de más o menos de 1822-23 apareció el servicio americano. Entonces, anteriormente los meseros tenían mucha importancia porque, mire, en el ruso terminaban el plato en la mesa, y en el inglés y en el francés pues tenía que haber mucha mano de obra en la mesa. En el americano pues se ahorraba ese tipo de personal. Ahora vamos a ver el emplatado como tal. Entonces, el emplatado como tal se dice que pues anteriormente se hacían los platos, como les dije, tipo más que todo buffet, y la gente pues sí existía el servicio americano, pero pues no se forzaban en el plato, servían y ya. Entonces, a partir de los años 70, la familia Troigos, que es una familia francesa, actualmente pues todavía está el hotel. Entonces, en el hotel pues ya va la tercera generación de esta familia, que empezó con el señor Jean-Pierre y Marie. Bueno, entonces esa familia comenzó a hacer unos platos muy bonitos. Entonces eso llamó la atención de muchos cocineros en los años 70. Y estos cocineros pues empezaron a imitar de esa manera de colocar los platos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba con esos platos? Cuando la gente emplataba muy bonito, los chefs emplataban muy bonito, entonces le daba más control al chef, el chef hacía unos platos más sofisticados, entonces ya le estábamos dando más importancia a los chefs que al personal de salón. Era más rápido, entonces a su vez ayudaban con el servicio americano, más barato porque pues como les decía, no hay tanto personal en el servicio. La combinación de estética, economía pues es bastante tentador porque se pueden hacer platos muy bonitos con materias primas muy económicas, se pueden hacer platos muy simples y bonitos y bellos pues,
se mejoraba la pérdida de alimentos. Si ustedes veían otros servicios, de pronto se desperdiciaba mucho porque el comensal pedía de más, o a su vez pues se preparaban bastantes comida, y pues si no se vendía, pues se perdía. Y pues la expresión artística, entonces ya empieza a verse más el ámbito del chef, de ser el creador. Entonces en esos años 70 es una época culmen y representativa. Pues existen grandes maestros como Augusto Escoffier, Ferrand Point, James Berard, pues que eran chefs muy consagrados, las preparaciones muy agradables. De por sí Augusto Escoffier lo llaman el padre de la cocina moderna. Pues y sus discípulos o sus aprendices pues empezaron con ese auge, ¿cierto?, de la nueva cocina o cocina moderna. Entonces, ¿cuáles aprendices, cuáles cocineros eran los más representativos? Paul Bocuse, Michel Guérard, Pierre Tossigros, y pues otros muchos más. Recordemos pues que en esa época de pronto escuchábamos a estos chefs y pues no se conocían, no los podíamos ver porque no teníamos el acceso que tenemos ahora de la virtualidad o del internet. Entonces ellos empiezan a hacer unos platos que son muy sencillos, unos montajes con unos productos muy nobles. Todos los platos tienen tendencia a la altura, que ahorita vamos a ver más lo del emplatado. Igualmente la altura del plato comienza a tener fuerza, ya que se decía que entre más alto un plato, más cerca a Dios estaba. En esa época pues la moda era la de modelar los platos, el arroz por lo menos, que todavía aún se hace aquí en nuestro país. Manguear el puré, que todavía también se hace. Yo cuando entré a trabajar al SENA hace ya 10 años, 10, 11 años más o menos, tuve mucho, pues tenía algunos roces con algunos compañeros por lo mismo, porque igual yo cuando comencé a trabajar, más o menos en el 98, 2000, también porque pues ya uno empezaba a escuchar cocineros más modernos. Recuerdo que escuchaba sobre Ferran Adrià y a veces habían chefs que todavía seguían con Augusto Escoffier. Entonces llegaba uno con una ola del año 2000 y ellos tenían una ola de los años 70, entonces, y todavía se ve. Entonces hay compañeros profesores muy respetables que enseñan todavía a manguear el puré, tornear verduras. Entonces pues no está mal, pero pues eso ya es de cocina más clásica. Entonces lo que decía, el arroz en timbales, y colocar pues diferentes formas decorativas en los platos. Ya en los años 80 pues ya llegan unos personajes en la cocina. Entonces las nuevas figuras emergen, hay unos estilos, se comienza a tener acceso a otras culturas. Yo recuerdo que una vez entrevistando a uno de los chefs icónicos del país, uno de los maestros cocineros que tuvo Colombia, que es porque aún está vivo, es el señor Jaime Alzate. Aún está vivo el señor Jaime Alzate, y él nos decía que él cuando comenzó, más o menos recibía las revistas que se publicaban en Europa y las recibía a los 3-4 meses en Colombia, y veía pues los platos y pues desde su entendimiento intentaba pues hacerlos nuevamente.
Entonces ya la ventaja de tener acceso a otras culturas, ¿cierto? Entonces nuevos ingredientes, nuevas técnicas, aparecen personajes como Roy Berer, Alain Ducasse, Jules Rouache, y pues ellos tienen varios platos, íconos que se fueron consagrando por su forma y sabores. Entonces en estos años como tal se tendría la tendencia de montar en forma circular. De por sí los platos en esta época de los 80, todo el mundo quería pues los platos redondos, blancos, bonitos. En los 90 pues cuando yo comencé, la gente quería los platos, todos eran cuadrados, entonces la moda eran los platos cuadrados, pero bueno, ya eran modas que iban pasando según el tiempo. Entonces seguíamos en los 80, entonces la fineza alcanzó la gloria con platos de estilo, que tenían un estilo de montaje muy agradable, muy bonito a la vista, que eran muy sencillos, muy finos, y pues empezaron a unir con productos para generar más altura, relieves y que se pareciera, y pues empezaron a verse platos que son los que más estamos acostumbrados a hoy en día, ¿no? En los 90 pues ya empiezan los chefs a salir en televisión, se vuelve más popular la cocina, está el baby boom de la gastronomía. Entonces ya los chefs empiezan que las estrellas Michelin pues empiezan a volver más. No es que no existieran en los 70 y en los 80, sí existían, pero pues no como eran premios normal, no tenían tanto auge. Entonces los chefs empiezan a exportar a su ingenio, empiezan a mostrar nuevas técnicas, acceso a tecnología, productos, quieren hacer cosas diferentes. Entonces tenemos, digamos, a chefs como Thomas Keller, Pierre Janier, Bernard Luxois, que son muy alabados pues por sus platos muy bonitos, con ingredientes y técnicas muy valoradas. También pues porque son platos muy limpios, muy pulcros, ¿sí? Ya llegamos a mediados de los 90 y a finales de los años 2000. Entonces ahí es cuando empieza que la comida fusión, que cocina que empieza a ver la molecular, que empieza a ver minimalista, macrobiótica y todas esas tendencias gastronómicas que todavía aún se ven, pero pues ese fue como el cúspide, ¿cierto? Entonces pues como dice, los chefs se adelantaron, sacaron toda la artillería, existía más tecnología, entonces ya empezamos a ver cocina al vacío y pues otros tipos de comida. Como les dije, yo empecé mi profesión a finales de los 90 y pues principios del 2000, entonces se hablaba ya por lo menos de chef como Tensuka Wakada, Gordon Ramsay, que todavía aún se escucha mucho, Wellman Puck, ¿cierto? Que entonces lo que hacen es coger los platos clásicos y los rediseñan y los hacen de manera un montaje más fino y más elegante. Entonces ya entramos pues a lo que es principios del 2001, siglo XXI, y pues a mediados y finales. Entonces pues sigue la evolución, hay nuevos estilos, vemos nuevas tendencias, vemos entonces que como decía, ya se tiene como tal la cocina al vacío bien hecha, con unos procesos, cocina lenta, esferificación, cocina a presión, cocina con atmósferas controladas, esferificación, gelificación, bueno, existen muchas técnicas, más que todo entonces lo que llaman cocina molecular. Entonces hay chefs muy renombrados de ese estilo, como les decía, está el señor Ferran Adrià, que yo recuerdo que como 6-7 años consecutivos el mejor chef del mundo, Yves Thirrois y Michel Braus, y pues por nombrar algunos pocos, ¿cierto? Entonces los montajes o sus platos se centran que pues
las cosas minimalistas, ¿cierto? Entonces que haya más espacio en blanco, que se vea más pulcro, puntos con salsa, polvos, espumas. Entonces nuevas técnicas, se utilizan entonces decoraciones con flores, con salsas, con brotes. Entonces, como les decía, es muy minimalista pues la comida. Colores, se guían mucho en los colores, que sean muy cálidos, y pues colores tierra, y pues se utiliza el montaje de trilogía. Entonces bueno, eso lo explico ahorita más adelante, pero entonces eso quiere decir que se utilizan 3 productos que son una guarnición, una proteína cárnica y una salsa. Entonces son como les decía, muy minimalistas, y pues son muy compactos, muy de los puntos focales. Bueno, llegamos a la actualidad. En la actualidad todos quieren es una cocina con sentido y que sea emocional. Entonces vemos que grandes cocineros viajan a las selvas, buscan ingredientes, buscan productos exóticos que nadie conozca, técnicas de cocina medievales o ancestrales. Buscan que la gente engañar los sentidos. Entonces hay restaurantes donde te vendan los ojos o no hay luz, y entonces te colocan aromas para que tú pruebes y tengas otros conceptos de sabores, o te colocan algún audio para que tú al probar pues tu cerebro entre como ese crunch de sabor con la parte del oído. Conceptos muy diferentes, engañar los ojos. Entonces uno a veces no, que le sirvo tierra de yo no sé qué, y cuando uno va y lo prueba resulta que es no sé, frijol granulado. Existen pues, ya se ven muchos conceptos. Yo recuerdo que anteriormente le tomaban el pelo a los cocineros primerizos, o a los aprendices, o pinches le dicen en algunos países. Les toman mucho el pelo, porque entonces que le van a mandar a buscar aceite en polvo, ¿cierto? Entonces mire, ya existe el aceite en polvo, ya nos venden la cerveza en polvo, cualquier líquido que queramos ya no lo venden en polvo, no lo microencapsulan. Entonces todas esas harinas ya las podemos conseguir fácilmente en el mercado. Entonces todo lo que hemos visto es un proceso de evolución. Aprovechar como cocineros de que Colombia ahorita en noviembre quedó como el mejor destino de Sudamérica. No ganamos el mejor destino mundial de cocina, pero sí el mejor de Sudamérica. Entonces aprovechar para reinventar los platos que tenemos. Entonces darle un concepto más moderno. Puede ser, o sea, nosotros todavía manejamos conceptos muy setenteros de servir bastante en el plato, muy lleno. No estoy diciendo que nos vayamos a lo más moderno pues de los años 2000, pero sí puede ser un concepto noventero, unos platos muy reinventados, muy bonitos y armónicos. Bueno, ¿qué componentes tiene un plato? Normalmente se dice que un plato tiene 5 componentes, o el plato clásico, ¿sí? Porque entonces tenemos los platos clásicos o tradicionales, o platos no tradicionales modernos. Como les dije, existen los platos de 3 componentes, que son platos más modernos, como existen los platos de 5 componentes. Entonces los platos de 5 componentes nos dice que hay una proteína cárnica, que es el elemento principal, ¿sí? También pueden haber proteínas vegetales, pero principalmente las cárnicas. No sé, la gente tiene un concepto que proteína es solamente la carne, y pues hay muchos elementos de comer que tienen proteínas, diferentes tipos de proteína, pero pues hay muchos tipos de proteína. Entonces, un cárnico. Posteriormente tenemos una guarnición de almidón, que puede ser entonces papa, cereal, pasta, ¿sí? Algunos de estos farináceos, entre otros. También tenemos una guarnición de verduras,
que entonces pueden ser también hortalizas y granos. Entonces pues ya también como lo organicemos en el plato. Una salsa que pues es el componente líquido que une todos los sabores, y que pues que también da el toque artístico del chef. Y la decoración que es al final nos da un punto focal, nos ayuda pues a ubicar en el centro del plato, pues nos ayuda a ubicarnos como tal, que pueden ser hierbas, especias, masas, frituras, entre otros. Entonces en la foto ven un plato muy clásico con sus 5 componentes. Como les dije, existen los platos clásicos o tradicionales y los modernos o no tradicionales. Bueno, dentro de las reglas de presentación existen varios puntos. El primero es el equilibrio. El equilibrio es pues toda la armonía del plato, ¿cierto? Entonces, para que el plato sea armónico, debe tener ciertas características. La primera sería el alimento. Entonces, debe tener productos atractivos, nutritivos, que sean bien destacados, que las combinaciones sean bien pensadas, que tengan buenas mezclas. Los colores, entonces que sean unos colores que generen mucho el apetito, que sean atractivos, que sean de colores tipo tierra o primarios, entonces amarillo, pero colores tipo tierra, entonces amarillo, verde, rojo, ¿cierto? Naranja, que también pues, o sea, ya podemos entonces entrar a la rueda de colores y empezar como a mirar esas combinaciones, que se vean pues cuáles combinan con cuáles y que se vean bien bonitas, ¿no? Que los métodos de cocción, entonces que cada producto tenga un método de cocción diferente en el plato, para que no sea todos los productos del plato sean fritos, sino entonces, no sé, un frito, un horneado, un asado, una espuma, una crema, o sea, que se noten diferentes técnicas y texturas. Y ahorita pues miramos las texturas. Entonces que las formas, entonces que no sean todos redondos o todos cuadrados o todos pequeños, sino pues que miren otras figuras geométricas, ¿cierto? Entonces hay que mirar diferentes cortes y cosas que se vean bien bonitas en el plato. Las texturas, entonces lo mismo que decía. Entonces que miremos que hayan texturas crocantes, que sean productos húmedos, cremosos, ¿sí? Que todo eso se vea en el plato para generar pues en el paladar diferentes sensaciones. Las especias y sabores, entonces que no se nos marque uno más que el otro, ¿cierto? Que se complementen, pero no que se marque de pronto uno más que el otro. Entonces no abusar de las especias, no abusar de los condimentos. Aquí entonces que si se utilizan entonces productos de diferentes sabores, entonces ácido, dulce, amargo, agrio, salado, entonces que combinen bien. Entonces yo recuerdo que cuando yo estudiaba entonces nos decían que los dulces complementan bien entonces a lo ácido, que los grasos entonces combinan bien con los salados y los ácidos, y pues bueno, uno empieza a mirar todas estas combinaciones para que el producto o el plato salga súper bien y que no hayan que no sea pesado, ¿cierto? Que sea muy liviano, que uno lo pueda comer. La siguiente en las reglas de presentación sería la unidad. Entonces, cuando yo cojo todos los elementos en el plato y los monto de manera coherente, que haya una conexión, y los amalgamo como tal, entonces lo que resalto es ese plato, ¿cierto? Que se vea todo, que está bien conectado y que no se vean los productos dispersos por ahí regados, como que no tienen gracia. Entonces es eso, es que se vea todo bien agradable a la vista, que se vea que todo está unido y no por ahí como puesto sin perdido, pues buscando algo.
el punto focal nos habla de que es algo que nos debe llamar la atención, que automáticamente la persona cuando lo ve se dirija a ver el plato y pues que sea en un lugar pues que sea muy visible, para que entonces cuando la gente lo vea pues sea muy llamativo. Entonces no sé si ven en la foto, hay dos palitos, los dos palitos son de cebolla. Entonces cuando la gente ve el plato inmediatamente ve los dos palitos y pues se guía al centro del plato donde puede ver todo. Entonces de eso nos tratamos del punto focal, que no nos distraiga, sino que una vez nos haga ver todo lo que está amalgamanado en el plato. Bueno, hablamos del flujo. Entonces el flujo es donde ya interviene entonces la unidad, el equilibrio, el punto focal, donde ya metemos esos tres componentes y ya le damos una sensación de vida al plato. Entonces normalmente en el flujo hablamos de platos simétricos, donde las dos es muy proporcional las dos los productos que se le agreguen, pero todos van de manera igual o equitativa o proporcional. Asimétrico, donde pues las figuras ya empiezan a cambiar y a tener mayor movimiento. Rítmico, donde yo coloco componentes de tal manera que se vea que ese movimiento está estructurado o diferenciado. El oblicuo, donde todo gira a un producto principal. En escala, donde tengo de algo muy pequeño a algo muy grande, o algo muy grande a algo muy pequeño. También tenemos el montaje o la estructura triangular, la cuadrada o estructura común, y la circular, donde todo gira de un producto al centro. Como vieron las fotos, pues son como muy explicativas. Bueno, la altura. Entonces, como les decía anteriormente, la altura es uno de los caprichos. ¿Por qué la altura es uno de los caprichos? Pues porque nos ayuda más a encontrar el punto focal. Entonces, pues les decía que había un dicho que entre más alto el plato, más cerca está Dios. Entonces, por presentación, si vemos algo muy alto, de una vez nos vamos a focalizar a ese. Entonces, más que todo por eso, por el punto focal. Bueno, resulta que tenemos también el diseño y la estructura de los platos o el platillo que vamos a preparar. Entonces, lo primero que debemos definir como tal siempre es el tipo de plato que vamos a utilizar, ya sea redondo, cuadrado, rectangular, en forma de gota, con figuras, bueno, en fin, hay que escoger el tipo de plato o el modelo para ya con base a ese empezar a estructurar el platillo. Bueno, lo segundo es la estructura del menú. La estructura del menú, pues partiendo de la proteína. Entonces hay diferentes estructuras de menú. Como le dije, está la estructura clásica. Esa es la estructura Hadbar, la última, donde nos dice pues que hay granos y proteínas y vegetales y frutas, ¿sí? Entonces ahí habían otras divisiones donde nos aparecía que todos los productos iban 25% de todos los productos, en otras nos aparecía 50, 25, 25, en esa que son 4 pues entonces serían 25 de grano, 25 de proteína, de vegetales iría un 75 y de fruta el restante. Entonces hay que ser muy precavido en entonces qué método vamos a utilizar para colocar entonces los 4 productos principales. Después en el diseño entonces vamos a dibujar la idea de cómo queremos el plato. Entonces cuando yo por lo menos aquí se dibujó en un plato redondo, un punto focal en el centro, y todo se monta o se dibujó que todo iba a ir montado del punto focal, iba a ser muy visible, entonces todo iba muy centrado.
Aquí pues ya entonces se colocó en una trilogía, se dio el plato en 3, igualmente en cada uno iba una estructura del plato. También tenemos que realizar el montaje, que sería el último paso ya cuando miramos, y el montaje con los 5 componentes. ¿Cuáles son los componentes? Entonces la proteína, las 2 guarniciones, la salsa y el punto decorativo. Entonces aquí está el ejemplo del montaje de plato: la salsa, después una guarnición, la otra guarnición, de la guarnición de almidón, la guarnición de verduras, la proteína, la decoración y listo, el emplatado final. Es un emplatado muy sencillo, con un plato cuadrado. Entonces lo mismo, una salsa, una guarnición o la otra guarnición, la proteína cárnica, la decoración. En un plato rectangular, entonces nuevamente la salsa, una guarnición, la otra guarnición, el acompañamiento, la decoración y la proteína y el producto final. Bueno, yo espero que le haya quedado muy entendido. Espero haber sido lo más sencillo en tratar de explicarles estas técnicas y que las puedan aplicar. Muchas gracias y hasta una próxima.